Buenos días, amigos. Continuamos aquí en Voz para el Cambio, tratando temas de interés nacional e internacional. Hemos escuchado también la primera parte con el intelectual, jurista Eduardo Villanueva, y viéndolo exponer ahora y anoche con una magistral conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos recuerda las afirmaciones de Ángel Osorio en el sentido de que el abogado necesita saber de historia, novela, poesía. Buenos días. Buenos días. Y así lo hemos percibido en los análisis que usted ha hecho ayer y hoy aquí en la República Dominicana. Nos gustaría así, en esta parte que nos toca a nosotros, señor Eduardo, poder darle un vistazo a cuál es la situación jurídica de Puerto Rico en este momento. Sí, bueno, es una situación bastante compleja porque en Puerto Rico hubo un proceso constitucional en el año 1952 que creó muchísima polémica internacional y mucha polémica interna. Unos sectores pensaban que lo que había ocurrido dejaba a Puerto Rico del régimen colonial que había tenido hasta ese momento, y tenían la teoría de que lo que ocurrió fue que Estados Unidos se desprendió momentáneamente de la soberanía que tenía sobre el pueblo al autorizarlo a hacer una constitución propia, una carta de derechos propia, y que eso le había dado cierta personalidad ya a nivel internacional. Incluso alguna gente citaba a un jurista venezolano de apellido Aguilar diciendo que esa representación que le había hecho Estados Unidos a Naciones Unidas de que Puerto Rico había adquirido un régimen autónomo y que ya no tenía que seguir rindiendo informes sobre Puerto Rico como territorio dependiente al amparo del artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas, era un paso irreversible, no hacia la estadidad ni hacia otra cosa, sino hacia la consecución plena de la soberanía y la independencia. Pero resulta que ahora Estados Unidos ha admitido públicamente, en un escrito que sometió al Tribunal Supremo Federal, en un caso que está en apelación, que se originó en Puerto Rico, que se llama Pueblo versus Sánchez, Estados Unidos ha admitido que Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado, sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Y eso es un cambio de dirección, porque eso abre la puerta para que se pueda pedir con más fuerza que se eleve de nuevo el caso de Puerto Rico ante el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ese caso ha estado estancado desde el año 1978 a nivel del Comité de Descolonización. Anualmente el Comité de Descolonización emite resoluciones unánimes sobre Puerto Rico, diciendo que Puerto Rico no ha adquirido aún su plena autodeterminación e independencia, que es el lenguaje de la frase de la Carta Magna de Descolonización que se estableció en la resolución 151415. Y entonces en este momento esas resoluciones del Comité de Descolonización no se habían implementado, y nosotros hemos estado insistiendo que la manera de que se pongan en práctica y obliguen al gobierno de Estados Unidos a permitir un verdadero proceso de autodescolonización es elevándolo a la Asamblea General. Vamos a ver qué resuelve el Supremo, pero independientemente de lo que resuelva el Supremo de Estados Unidos, la admisión que ha hecho el Poder Ejecutivo del gobierno de Barack Obama de que seguimos siendo un territorio no incorporado, sujeto a los poderes plenarios del Congreso, es una admisión, como yo digo, de culpa. Y la gente debe entender qué significa ser un territorio no incorporado. Significa que ellos nos ven como una propiedad suya, como una finca. Imagínese usted que algún país del mundo dijera que República Dominicana es su finca y que la puede vender a quien quiera y que puede destituir al presidente si le da la gana. Pues eso han dicho ellos de Puerto Rico, y eso es lo que nosotros estamos resistiendo. Bueno, sabemos que para los puertorriqueños, hermano nuestro, por muchos siglos, porque allá ha sido cuna para muchos revolucionarios dominicanos de diferentes épocas. Sabemos lo preocupante que es para ustedes estar viviendo en una situación como la que nos describe.
pero en algún momento se ha llegado a comentar que parece, no sé si se han hecho encuestas, que la opinión está dividida entre los puertorriqueños, claro, que no sabemos si la mayoría o la minoría, cuál es la posibilidad, si la mayoría está de acuerdo en que Puerto Rico deje de pertenecer como lo está en la manera a los Estados Unidos. No, la mayoría está ya opuesta a la condición territorial. Eso lo puedo yo decir científicamente porque hubo una elección el año 2012 que a la misma vez incluyó un referéndum sobre la relación jurídico-política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y 54% de los que participaron, que es mayoría, sí, establecieron que estaban opuestos al régimen actual. O sea, eso ya no es opinión mía, eso es un dato científico. En lo que hay división es en cuál es la solución a esa condición territorial. Y algunos quisieran que Puerto Rico fuera un estado de Estados Unidos, el estado 51. Otros quisieran que al estatus actual, que se llama Estado Libre Asociado, dentro de una relación con Estados Unidos, le otorgaran mayores poderes para gobernarse a sí mismo, más poderes que los que tienen los estados. Y otros quisieran que Puerto Rico fuera una república. Es decir, la división no está sobre el rechazo al estatus actual, en eso hay mayoría. La división está en la solución final. Nosotros abogamos por la independencia porque entendemos... Puro y simple. Claro, porque nosotros entendemos que ese es el estatus natural de todos los pueblos del mundo, pero además, por algo contrario a lo que nos acusan, alguna gente le llaman a los independentistas separatistas. Nosotros decimos, no, todo lo contrario, nosotros somos integracionistas, pero la manera de integrarse al mundo, a Estados Unidos, a Europa, a Oriente, a Latinoamérica, al Caribe, es teniendo soberanía. Cuando usted tiene la última palabra sobre su país, usted decide con quién hace tratado, correcto, con quién hace comercio, con quién hace intercambio científico, educativo, quién entra a su país, quién sale de su país. Pero eso nosotros no tenemos la facultad ahora. Eso es la soberanía, el poder último de decidir sobre el territorio. Y claro, los que son estadolibristas, los que quisieran que se mantenga un vínculo fuerte con Estados Unidos, pero con más poderes para Puerto Rico, tienen un problema que también yo he aclarado, no es jurídico, porque como Estados Unidos es un país soberano, si le diera la gana de darle más poderes a Puerto Rico, se los puede dar. El problema no es jurídico, el problema es político. Estados Unidos peleó una guerra civil por la Unión en el siglo XIX, cuando estaba de presidente Abraham Lincoln. Y la fortaleza de Estados Unidos como país es la unidad de los 50 estados. Es que el poder federal tiene más poderes que los 50 estados y resuelve para los intereses de los 50 estados, no para los intereses particulares de cada uno de los estados. Si a Puerto Rico le dieran más poderes en una relación dentro de la Federación Norteamericana, los 50 estados iban a pedirlo. Los mismos poderes que nos den a nosotros sobre migración, sobre comercio, sobre educación, sobre telecomunicaciones, los demás estados van a decir, bueno, nosotros aportamos al erario público, somos ciudadanos norteamericanos, si a Puerto Rico le dieron poderes, nos lo tienen que dar a nosotros. Y se desmembraría la unión, la fortaleza del federalismo, se debilitaría considerablemente. Es el mismo problema que se le plantea a España con Cataluña y con el País Vasco, es el mismo problema que había en Irlanda. Es decir, ¿cómo es que cae la Unión Soviética? Bueno, cuando empezaron todas las repúblicas a pedir defender sus intereses y a tener el poder para decidir qué hacer en su propio territorio. Por eso es que digo que el destino natural de los pueblos es ser libre, es ser una república, y entonces desde el ejercicio de la soberanía integrarse al resto del mundo. Muy bien, y socialmente, ¿cómo está distribuido esta aspiración en Puerto Rico? Es decir, las clases gobernante, la clase media, la clase pobre. Hay un concepto que Naciones Unidas ha desarrollado que se llama Gini, que tiene que ver con el ingreso medido para establecer el nivel de desigualdad.
y Puerto Rico tiene uno de los niveles de desigualdad más grandes del mundo. Yo pregunto, nosotros tenemos nivel de pobreza de cerca del 60% de la población y escasamente el 42% de la gente capacitada para trabajar está en el mercado de trabajo oficial. Claro, hay un mercado paralelo, ¿verdad?, de gente cuentapropista, como le dicen los cubanos, que están por su cuenta y no pagan ingresos, contribuciones, ni rinden planillas, ni nada. Pero como quiera que sea, el nivel de desempleo es demasiado alto y la economía paralela en cierta medida está sosteniendo a la economía oficial, todo este mercado de la droga, del juego ilegal y de la prostitución. Nosotros tenemos un alto nivel de consumo y un bajo nivel de producción propia y dependemos en el 80% del exterior para nuestra alimentación. La agricultura aporta como ingreso oficial solamente el 1% del presupuesto total. Y eso es una situación grave. Nosotros tenemos un terreno extremadamente fértil, allí se da de todo. Allí se puede dar el arroz, la siembra de caña, se da café, se da tabaco, se da un farináceo, se dan frutos menores. Pero no hay una industria que podamos proteger, porque ahora mismo, como nos aplican las leyes federales, si inundan de productos traídos del extranjero, desde los estados, en todos esos renglones donde nosotros también producimos, no podemos establecer ni precios preferentes ni imponerle un arbitrio que proteja al nuestro, porque no tenemos ese poder. Es una situación extremadamente compleja que hemos tenido nosotros que con mucha creatividad, con mucha inventiva, producir para sostener a la generalidad de la población sin que haya todavía una crisis humanitaria. Pero el gobernador actual ya habla de una crisis humanitaria. Nosotros preguntábamos socialmente cómo se expresa el apoyo y el rechazo a esta forma de los Estados Unidos de intervenir a Puerto Rico, si no hay estadísticas. Sí, pero las tres tendencias que te dije de relaciones con Estados Unidos, las tres le dicen a Estados Unidos que no aceptarían la imposición de una junta de control fiscal para atender el tema de la deuda pública, que es de 72 billones de dólares, si no se les permite tomar decisiones propias a los puertorriqueños. Y esa unidad en resistir la imposición de una junta de control fiscal todavía es incipiente, todavía no está estructurada ni articulada, pero se tiene que crear de una manera muy desprendida, muy trabajosa, muy compleja, pero se está dando. Y el comisionado residente, que es quien nos representa en el Congreso, le ha dicho categóricamente que no aceptaría una junta de control fiscal sin una reestructuración de esa deuda. Y Estados Unidos sabe que cuando los intereses de ellos y los nuestros chocan, los puertorriqueños siempre optan por defender lo suyo. Cosa natural, lo que hacen todos los demás países del mundo, lo que hacen ellos mismos. Así que estamos en un proceso complejo, dinámico, evolutivo, pero nosotros tenemos mucha fe en que si educamos a nuestro pueblo y si difundimos una dosis, como don Pedro Albizu Campos decía, de optimismo, podemos prevalecer. ¿Y cuál es la solidaridad internacional que reciben ustedes en esta larga lucha? Pues tenemos que decir que Cuba ha sido un aliado invariable. Ahora mismo se acaba de publicar un libro que revela todas las negociaciones que se han hecho entre Cuba y Estados Unidos para romper el bloqueo desde que la revolución triunfó y Kennedy decretó el bloqueo en la década del 60. Y en 5 o 6 ocasiones se reseña en ese libro que esas negociaciones se han roto porque Estados Unidos ha pretendido que Cuba le retire el apoyo a la causa de Puerto Rico y Cuba se ha negado a hacerlo. Y nosotros hemos conseguido apoyo del Foro de Sao Paulo, hemos conseguido apoyo de la COPAL, que es el Comité Permanente de Partidos Políticos Latinoamericanos, hemos conseguido el apoyo de la CELAC, que como sabes es la idea que se creó entre Cuba, Venezuela, Chávez, para fortalecer el ALBA, para fortalecer Petrocaribe y para unir a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. De todas esas entidades internacionales nosotros hemos conseguido apoyo y Estados Unidos sabe que tenemos ese apoyo, pero claro, la responsabilidad de hacer la autodeterminación e independencia y descolonización de Puerto Rico es de los puertorriqueños. Nosotros hemos aportado una cuota alta de sangre, de sacrificio, de presos políticos. Nosotros hemos tenido desde la década
del 10, desde que empezó la invasión norteamericana, prisioneros políticos, luchadores por la independencia, y el pueblo, de todas las tendencias, incluso de tendencias distintas a las de esos presos políticos, siempre se ha unido para reclamarle a Estados Unidos que los libere, porque los pueblos son complejos y dentro de su instinto de autoconservación, los puertorriqueños saben que a los pueblos los representan quienes los afirman, no quienes los niegan. ¿Cómo impacta en el pueblo puertorriqueño lo que está ocurriendo ahora mismo en Cuba, que después de una lucha tan larga de 80 años, los Estados Unidos y Cuba entran en un proceso de diálogo, de entendimiento? Pues lo ves con esperanza. Con esperanza, con incertidumbre, porque no toda la información está fluyendo de qué es lo que está pasando. Pero es importante que se haya abierto un canal. Claro, con preocupación de que no podamos insertarnos en el proceso y nosotros también aportarle a Cuba e intercambiar bienes y servicios con Cuba, que lo pudiéramos hacer si tuviéramos soberanía. Yo pienso que nosotros nos veríamos muchísimo menos afectados con esa reapertura diplomática y comercial de Cuba, si Puerto Rico pudiera tomar decisiones propias y en función de esas decisiones propias insertarse en ese proceso de reapertura diplomática, porque hay gente que se cree que el bloqueo se acabó. No se ha acabado. Hay una ley del Congreso por el bloqueo y el propio presidente de Estados Unidos no ha podido conseguir que la deroguen, pero Puerto Rico está mirando eso con cierta dosis de moderado optimismo, porque como te digo, nosotros quisiéramos insertarnos en ese proceso. Bueno, interesante, pero de todas maneras nosotros consideramos que eso le quita un poco más de presión a los países de esta área. Debería, pero Estados Unidos, como te dije, está pensando en imponer sobre Puerto Rico una junta de control fiscal, que es retrotraernos a una etapa colonial más profunda que la que tenemos ahora. Por eso ahora el gran reto de Puerto Rico, y para lo cual necesitamos ayuda de Latinoamérica y del Caribe, de Cuba, de Santo Domingo, de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, de México, de los que han sido nuestros aliados, es oponernos a esa Junta de Control Fiscal, porque no es permisible que 5 o 6 funcionarios que no sean electos por el pueblo tomen las decisiones fundamentales sobre educación, salud, vivienda, empleo, y eso es lo que ellos pretenden hacer. Nos gustaría ahora, señor Eduardo, comenzar a hablar con el notable jurista que es usted y que tiene tal vez uno de los casos más difíciles. Los abogados nos llegan casos que no lo olvidamos nunca y que siempre pensamos en ellos. La situación jurídica del preso político Oscar López, ¿cuál es su situación en este momento? Oscar está internado en la cárcel de Terre Haute, Indiana. ¿Qué tiempo lleva preso? Va a cumplir en mayo 29, 35 años. 35 por el delito años de conspiración sediciosa. Yo creo que el camarógrafo todavía no ha cumplido esa edad. Es un delito del Código Penal norteamericano, que lo que quiere decir es que alguien ha tratado de arrebatarle una propiedad a Estados Unidos. Estados Unidos, desde el siglo XIX, en un caso viejo, Texas versus White, resolvió que tratarle de quitar una pertenencia a ellos era sedición. Y hay la norma de que una vez usted entra en la federación, ya no puede salir nunca. O sea, ninguno de los 50 estados tienen el derecho a pedir la secesión, a salirse. Pues tratar de que Puerto Rico sea libre, combatir el coloniaje, pues es algo que puede ser acusado. Es un preso político. Pues sin duda ninguna, y la manera en que lo han tratado. Estuvo 12 años en aislamiento total. Es uno de los presos, si no el más, que más tiempo ha estado en la temible lleva más que Mandela y odiada cárcel de Marion, Illinois, que es considerada por Amnistía Internacional como una de las peores cárceles del mundo. Se lleva mucho más que Mandela. Mandela estuvo 28 años y pico, casi 29, pero Mandela, las biografías recientes autorizadas que hay sobre Mandela, revelan que ya más o menos en el año 22 o 23 de encarcelamiento, lo sacaban de noche para ir a reunirse con de Klerk y para discutir la terminación del régimen del apartheid, y ya lo estaban tratando casi como un jefe de Estado. Un preso de confianza, le decimos. Claro, aquí. Pero a Oscar no. A Oscar todavía le interceptan sus cartas, todavía le restringen sus llamadas, son grabadas,
son traducidas al inglés para saber de qué habla y de qué escribe. Y esto se lo digo de propio conocimiento, porque yo lo visito 2 veces al año. Pero era un preso, tiene una persecución. Así es. Así mismo es, cuando él habla conmigo un domingo, entra, esta es una llamada de una cárcel federal. Pero a usted le están dando seguimiento también. Claro, nos dicen, le advertimos que esta llamada puede ser grabada, cuelgue si no acepta. Todo eso. Pero usted se ve entonces en la obligación de desafiar ese reto. Bueno, claro, y lo desafiamos. Porque el abogado llega un momento que asume el mismo riesgo que su cliente. Y a veces casi peor, más. Sí, peor. Casi más. Pero yo me siento conmovido con el apoyo que se ha logrado en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Latinoamérica, hacia la causa de que se escarcele. Y Voz por el Cambio se ha convertido en el mayor representante aquí, porque habitualmente tenemos una foto aquí de él y analizamos su situación. Y Oscar ha tenido un ejemplo de resistencia admirable. Él escribe, pinta, hace ejercicio, da clases a los presos, contesta cartas a estudiantes que desarrollan proyectos de investigación asignados por sus maestros en distintos estados con Oscar. Y eso es lo que resiente muchas veces el sistema, esa capacidad que Oscar ha tenido. Que no se ha rendido. De no rendirse, porque lo que piensan es doblegarlo. Así es. Y todas sus cartas las termina con la frase en resistencia y lucha. Oscar López Rivera. ¿Y cómo el pueblo puertorriqueño, cuál es la solidaridad que tiene con Oscar? Grande, enorme, admirable. Mire, un juez del Tribunal Supremo, para darle un ejemplo de Puerto Rico, que no es independentista, que al contrario cree en que Puerto Rico debe ser un estado de Estados Unidos, en una ceremonia reciente donde se estaba despidiendo a la juez presidente que se retiraba, dijo que Estados Unidos tenía una grave contradicción cuando abogaba por los derechos humanos en el mundo y en Latinoamérica y tenía un prisionero político por 34 años, que era Oscar López Rivera. O sea, hasta un adversario ideológico que no es enemigo, y por eso yo hablo de la unidad de la nación y de la cultura y del espíritu, abogó por la excarcelación de Oscar. Las iglesias evangélicas, que es difícil juntarlas por las muchas divisiones que tienen, todas están nucleadas todas. Todas a favor de Oscar. La Iglesia Católica, los sindicatos. Nosotros hemos conseguido 7 premios Nobel de la Paz. ¿A Oscar? Sí, los exgobernadores, incluyendo a Desmond Tutu, que es uno de los colaboradores más profundos de Mandela. A Oscar lo han apoyado 4 exgobernadores de distintas tendencias, de tendencias estadolibristas, estadistas, etcétera. O sea, para los sectores que en muchas otras cosas no se pueden hablar bien o negociar sobre otros temas, en el tema de Oscar se han unido y le han pedido al gobierno de Estados Unidos y a Barack Obama, porque la posibilidad de que Oscar salga está en las manos de Barack Obama exclusivamente. Solamente. Sí, porque es el indulto. Pues entonces ya no le quedan recursos. No, es el indulto presidencial. Eso es una facultad que la Constitución le da al presidente y es absoluta. No necesita permiso del Congreso, ni del Departamento de Justicia, ni del Buró de Prisiones. Lo puede hacer hoy mismo. Y como él le dijo a un artista puertorriqueño que lo visitó, a Lin Manuel, que quería saber qué había pasado con el caso de Oscar, le dijo, lo tengo sobre mi escritorio. Es decir, el presidente sabe que eso es un tema urgente. ¿Dijo el presidente Obama? Sí, así es. El presidente sabe que eso es un tema urgente para los puertorriqueños y le contestó eso a ese artista que se hizo público. Bueno, pero Obama en lo que le conviene ha estado dando demostración de ser una persona sensible. ¿Y qué posibilidad real hay de que los sectores progresistas de Puerto Rico puedan hacer manifestaciones, que eso se siga oyendo en la Casa Blanca? La hay muy fuerte. Ya le dije que incluso el partido en el poder, el gobernador actual, visitó a Oscar en la cárcel. Entonces imagina qué significa eso. Un prisionero que el gobernador se interesa en visitarlo es de por sí una expresión política. Es un reconocimiento de que es un preso político. Oscar es un líder, porque mover a un gobernador, claro, se ha vuelto un referente moral. Ese ejemplo ético y moral. Así es. Ese ejemplo de resistencia y lucha que él llama ya ha trascendido Puerto Rico. Ya es un ejemplo en Latinoamérica y en el mundo y en el interior de los Estados Unidos. Por eso tal vez es que no lo sueltan, porque no quieren hacer la concesión de que él venció. Sí. Es lo mismo que pasaba con Cuba. ¿Cuál era
la razón para no romper el bloqueo y no reanudar relaciones con Cuba. No darle la razón a Fidel Castro y a Cuba en su ejemplo de resistencia ante el mundo para decidir su propio destino, no el que le quisieran imponer. Pues eso es la misma situación de Oscar. Oscar es un combatiente anticolonial y es un combatiente por la independencia de Puerto Rico. Y ha dicho, yo estoy preparado para lo que venga. Y eso significa incluso morir en la cárcel. Pero lo hace luchando por la libertad suya y por la de su pueblo. Y su pueblo respeta eso, los reconoce y por eso le ha dado el apoyo que le ha dado. Bueno, Voz para el Cambio, la República Dominicana, don Eduardo, se sienten satisfechas por esta participación que usted desde anoche viene teniendo en nuestro país y nos alegra mucho de que en esta Semana Santa usted haya venido con tan buenas orientaciones para nuestro país. Muchas gracias para... Santa alegría mía de estar con ustedes. Gracias. Esperemos seguirlo teniendo con frecuencia por aquí. Cuantas veces quieran. Ya, Alfonso Torres sigue en Voz para el Cambio. Vamos al cambio. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Contra la corrupción y la impunidad, Paola Félix, diputada por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, vota 26 en la boleta de Alianza País por Paola Félix. Juventud, capacidad, por la familia, vota 26, Alianza País. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio. Y ahora sí que me toca hablar con mi hermano, con mi amigo Eladio Santos, el doctor Eladio Santos de Puerto Rico. Es médico, pero yo no voy a hablar de medicina con Eladio. El tema político, el tema social, el tema institucional, el tema de soberanía, el tema colonial, el tema de la emigración de los boricuas hacia